Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 27 de junio. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 27 de junio, Día Nacional del Periodista Venezolano. Quiero agradecer a todas las personas que nos han estado enviando desde primeras horas de la mañana felicitaciones, comentarios, exaltando la labor del periodista y en lo particular felicitándome, manifestándome su cariño. Yo lo agradezco desde el alma, desde mi corazón, porque ciertamente que esta es una profesión a la que le hemos entregado prácticamente nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestras mejores acciones han estado precisamente orientadas a la información, a la orientación a la sociedad venezolana y a la organización y defensa del gremio de los comunicadores sociales. Quiero felicitar a todos mis colegas, a todos aquellos periodistas que realizan su trabajo cotidianamente, al margen de las dificultades, obstáculos que se atraviesan, políticas públicas que restringen las libertades cada vez más. A todos esos periodistas que cumplen la misión de informar, apegados a la ética profesional del periodista, quiero expresar mi salutación y un abrazo en reconocimiento a su trabajo. De verdad que hacer periodismo en estos tiempos es verdaderamente difícil en cualquier parte del mundo, pero particularmente en Venezuela, donde las libertades de expresión, la libertad de información han sufrido golpes terribles que las limitan y las restringen bárbaramente. Especialmente un saludo a todos mis colegas periodistas que se encuentran tras las rejas por ejercer su labor profesional. Quiero exigir desde acá como ciudadano venezolano, como periodista, quiero solicitar, exigir la libertad de todos los presos políticos, pero en particular la libertad de los comunicadores presos, de los periodistas que están presos por ejercer su labor, y también la libertad de aquellos periodistas que no están presos por ejercer su profesión, pero sí por ejercer sus derechos políticos y civiles. Así que a todos ellos quiero expresar mi salutación y exigir del Estado, de las autoridades nacionales, que los pongan en libertad sin condiciones, porque de eso se trata la libertad plena. Así que amigos y amigas, en este día de verdad quiero manifestar estos deseos y estas emociones que me embargan cuando se celebra un día más el Día Nacional del Periodista. Yo tengo en el ejercicio profesional 52 años, cumplo en agosto, aunque graduado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tengo ya 44, así que son unos cuantos añitos, un pequeño grupo de décadas en los que he estado dedicando mi esfuerzo a la labor de informar, al trabajo de los comunicadores sociales. Amigos, y para conmemorar este día y hablar sobre el periodismo, sobre las vivencias del periodismo y también sobre la calidad humana de mi invitado, he querido traer el día de hoy a una persona que tiene un poquito menos años que yo ejerciendo el periodismo, pero también bastantes años realizando un trabajo incansable, apegado siempre a los principios éticos que rigen nuestra profesión. Se trata de un colega periodista a quienes ustedes conocen enormemente, porque su labor es una labor muy notoria, muy notable, y es un hombre de mucho prestigio que le hace honor a esta profesión. Bienvenido, Vladimir Villegas, mi hermanito querido. Caramba, Mario, tremenda presentación, muchas gracias, vale, te felicito en el Día del Periodista y también quiero saludar a toda la audiencia y por supuesto sumarme en su totalidad a tu comentario inicial, ¿no? Con respecto pues a las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo el día de hoy. Por supuesto también sumarme a la solicitud, a la exigencia de libertad para los colegas periodistas que están presos, a los trabajadores de la prensa que también lo están, trabajadores que tienen, digamos, ya meses, incluso algunos que tienen más de un año incluso detenidos por el ejercicio de la profesión,
quiero sumarme pues a ese llamado a la libertad y en general también acompañar los llamados que se vienen haciendo por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, porque yo creo que cuando un periodista está preso, la sociedad democrática también lo está. Cuando hay un periodista preso, no se puede hablar de que tenemos libertad de expresión, no se puede hablar de que tenemos amplias garantías constitucionales, sobre todo en materia de derecho a la información, a la opinión, también incluso el derecho a expresarse, a la expresión pues del pensamiento. Y evidentemente pues en una fecha como esta, comenzar a hablar del periodismo, felicitaciones colegas y no sé qué, y todo eso que se dice, que es adecuado también decirlo, y no mencionar el caso de los colegas periodistas presos, pues sería una insensatez. Así que bueno, quiero aprovechar los micrófonos de Radio Rumbo y de tu espacio en buena hora, porque creo que es buena la hora para solicitarle, para exigirle al gobierno nacional y en concreto al presidente Nicolás Maduro una medida que vaya en la dirección de poner en libertad a los presos políticos mediante los mecanismos constitucionales que él conoce tanto como yo, en materia de sus competencias, ¿verdad? En tal sentido, pues creo que sería una buena señal de una disposición a la reconciliación, una buena señal incluso hasta de rectificación de las relaciones del poder político con los trabajadores de la prensa, una medida pues de gracia, cualquiera de las formas legales que existe para devolverle la libertad a los periodistas presos. Y en general, bueno, yo soy de los que apoya, Mario, la iniciativa que también han estado proponiendo algunas organizaciones de promover, de apoyar una ley de amnistía general, ¿no?, para todos los presos políticos en Venezuela. Sobre todo porque quienes están en el gobierno, Mario, y quienes conocemos hace muchos años, en el pasado también la proclamaron, la exigieron, la demandaron, e incluso muchos de ellos fueron beneficiarios de políticas en ese sentido, de medidas de gracia. Y bueno, pues se supone que quien tiene poder y tiene la posibilidad de tomar estas medidas, bueno, opta por una cosa o por la otra. Si queremos una sociedad en la cual se reconcilien los venezolanos, hay espacio para que todos los que piensan distinto quepan también en el país, bueno, una buena señal sería pues una medida de esta naturaleza, porque en este baile, si se puede llamar un baile, pues el DJ es el gobierno y él es el que pone el ritmo al cual se baila. Así es. Vladimir, el día lunes tuve como invitado a un colega nuestro, ajá, Edgar Cárdenas. Edgar Cárdenas es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en la seccional de Caracas, la seccional del Distrito Capital, que es como se llama formalmente. Así es. Bueno, Edgar decía que en el periodismo hoy hay mucho miedo, pero que frente al miedo hay que tomar las precauciones del caso y nunca dejar de informar. ¿Tú tienes miedo? ¿Hay miedo en el periodismo? ¿Cómo se supera ese miedo y cómo cumplir con las obligaciones que tenemos los comunicadores de informar y de orientar verazmente a la gente en medio de tantas dificultades? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, pregunto, ¿qué ser humano no tiene miedo? En cualquier circunstancia. El miedo es, digamos, algo inherente a la propia condición humana. Así es. Incluso el miedo es un mecanismo de protección. El problema no es tener miedo, el problema es qué hacemos con él. Si nos dejamos dominar por el miedo, si nos entregamos frente al miedo, o si simplemente lo administramos y sabemos vencerlo. Yo creo que ese es el reto que tenemos, no solamente los comunicadores sociales en Venezuela, sino, bueno, todos los ciudadanos, ¿verdad? Además que porque lamentablemente, Mario, perdóname que voy a decir algo, ajá, estamos en una sociedad asustada. Pero además yo decía, Vladimir, pero es que además hay un hecho objetivo, material, que nos circunda, que es la represión. Bueno, la represión existe, no es una invención de la oposición. Existe. Pero es que te voy a decir una cosa, pero es que incluso cuando tú ves un funcionario público que tiene 8, 10, 15, 20 escoltas, que andan por allí en carros y entonces ves motorizados que no tienen placa, en fin, un motorizado que anda en una placa de un cuerpo de seguridad, bueno, en una moto de un organismo sin identificación, es porque tiene miedo de ser identificado. Así es. Bueno, ¿verdad? Y entonces, bueno, comete infracciones, abusa, en fin. Y bueno, y el temor lo hace a ocultar su identidad. Es decir, el miedo existe. Ahora, el temor o el propósito de hacer actos impunemente. De incurrir en actos impunemente. Pero en el caso de los periodistas, bueno, lo que tenemos es nuestra palabra, los teclados, tenemos los micrófonos, ¿verdad? Y bueno, esos son los instrumentos con los cuales nosotros trabajamos y estudiamos para ello. Ahora, en este país de hoy, esta Venezuela de hoy,
y es una de las cosas que también debería cambiar, es una profesión, bueno, acosada, criminalizada, hostigada, perseguida en términos generales, y bueno, incluso pues ya tenemos también un conjunto de legislaciones que terminan de alguna forma limitando el ejercicio de la profesión. Hay leyes que penalizan pues la opinión. Por ejemplo, la ley contra el odio es un instrumento que se utiliza, bueno, a discreción para encerrar a alguien porque diga algo o haga una denuncia. Entonces, evidentemente son leyes que no van en consonancia con nuestra Carta Magna, que por cierto, hablando de todo eso, digamos que es el recurso que queda pues en la sociedad para asirse a él, es la defensa de los postulados constitucionales, sobre todo en hechos que nos atañen a los comunicadores sociales. Por cierto, Vladimir, que yo en muchas conversaciones, incluso a través del programa lo he comentado también, pero en muchas conversaciones en las que se hablan de las libertades, de los derechos, de la Constitución, yo siempre comento la participación, digamos, protagónica que tú tuviste como constituyente de la República en el año 1999, cuando se discutía precisamente esa Carta Magna, en la que al hablar sobre los estados de excepción, había quienes pretendían que también el derecho a la información fuese conculcado en aquellas situaciones de excepción, en estado de excepción, por razones como estaba planteado en la Constitución, como era en la Constitución del 61. Sí. Y tú planteaste que ese derecho no fuese conculcado, no fuese levantado ni siquiera en estado de excepción. Bueno, y eso se aprobó en la Constituyente, lo que significa que en ningún caso, bajo ningún concepto, el Estado venezolano ni ninguno de sus órganos puede limitar la libertad de información. No la puede limitar bajo ningún criterio, porque está establecido claramente en la Carta Magna. Sin embargo, no es lo que ocurre. No es lo que ocurre. Lamentablemente, eso es verdad. Eso es verdad. Y ese es uno de mis temores, Mario, fíjate, frente a la propuesta de reforma constitucional que está planteada, cuyo contenido, para variar, no conocemos, ¿verdad? Eso está en la más secreta gaveta de cualquier escritorio del poder en Venezuela, ¿no? Y lamentablemente no conocemos esa propuesta, pero uno de los temores que yo tengo es que precisamente uno de los artículos que se ha tocado sea ese. Y bueno, alguien me dirá, pero bueno, ¿para qué lo vas a defender si eso ya no se aplica? Bueno, el hecho de que no se aplique no quiere decir que tú vas a dejar de defender un derecho, un postulado, ¿verdad? Así es. Porque la construcción de conquistas se hace precisamente reivindicando derechos, sobre todo cuando esos derechos no se están ejerciendo. Entonces, se supone que la lucha por los derechos humanos, por la democracia, por el bienestar social, por la igualdad en el trabajo, por la seguridad social, todo eso son, bueno, postulados que se enarbolan para luego, bueno, dar la lucha por ellos y conquistarlos, ¿verdad? Incluso defenderlos, expandirlo, ampliarlo progresivamente, tal cual. Entonces, lamentablemente, pues, en Venezuela no se conoce todavía ese proyecto de reforma, pero yo temo que una de las intenciones sea vulnerar, entre otros, ese derecho. Lo temo porque, bueno, en la práctica está ocurriendo. Y además, yo, sinceramente, salvo que demuestren lo contrario, yo voy a decirlo responsablemente. Y me perdonan si estoy equivocado, pero yo no veo ninguna intención de ampliar la democracia con esta reforma. Veo todo lo contrario. Así es. Mira, Vladimir, y hay muchos mensajes. Por ahí, piensa mal y acertarás. Así es. Hay muchos mensajes que nos han llegado a través de mi Instagram, a través de las redes sociales de Radio Rumbo, que voy a leer en instantes. Pero antes quisiera una pregunta. ¿Qué ha significado, Vladimir, el periodismo para ti, como individuo, como ser humano? No solamente en estos tiempos, sino a lo largo de los... Tú tienes ya casi como 40 años haciendo el periodismo, yo tengo 52. En el periodismo tengo del año 83, que entré en Tribuna Popular. Desde entonces no he dejado de hacer periodismo. Yo entré en el año 73, 10 años antes. Así es, bueno, entonces imagínate tú. Pues que eso se nota. Bueno, Mario, ¿qué te puedo decir? El periodismo ha sido mi compañero de viaje desde muy joven, ¿verdad? Siempre quise ser periodista. Yo recuerdo una vez que fueron a mi casa unos colegas del Universal, yo estaba muy carajito, muy chamito, y fueron a entrevistar a mi papá. Y entonces yo veía con mucha emoción el reportero tomando las notas y el con la cámara. Y el otro con la cámara. Entonces yo en ese momento descubrí, yo dije, esta es la profesión que yo quiero estudiar. Pero además me ocurrió que en el liceo, yo era delegado de curso en el Freitedero de Agre, imagínate tú, en el año 70 y algo.
era delegado de curso, y había una lucha por la dotación de los útiles escolares y la cosa, de los laboratorios y todo eso. Y entonces se designaron algunas comisiones y a mí me tocó venir para esta emisora, a Radio Rumbo. Cuando estaba allá en el edificio Junín. La primera declaración que yo di en mi vida la di en Radio Rumbo. Sí, en la Plaza Oleari. En la Plaza Oleari. Y recuerdo mucho la marimba. Yo dije, oye, algún día quisiera tocar esa marimba, y tuve la oportunidad de hacerlo. Una vez que te invité a mi programa. No lo voy a hacer ahorita por respeto, pues aquí. No, más latico lo vas a hacer. A la marimba. ¿Ves? Pero entonces lo que te quiero decir, siempre tuve identificación, y de hecho, mis opciones en la UCD cuando intenté ingresar, antes de formar parte del Comité de Chile sin cupo, era, bueno, periodismo, por supuesto, comunicación social, derecho y sociología, pero siempre pues tuve en mente el ejercicio del periodismo. Entonces, de hecho, bueno, imagínate, estoy casado con una periodista, tengo un hijo periodista, tengo hermanos periodistas, sobrinos periodistas, cuñadas periodistas, en fin. ¿Qué te puedo decir? Sí. Bueno, una mamá periodista, he debido empezar por ahí. Nosotros, bueno, tuvimos esa fortuna de contar con una madre que bueno, también hizo periodismo, y de periodismo comprometido. Así es. Vladimir, vamos a leer mensajes, tenemos montones. Por cierto, antes de continuar con la lectura de los mensajes, oye, quiero referirme a algo que vi por aquí, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en los Andes venezolanos, expresarle nuestra solidaridad pues, a todas las personas que están en este momento padeciendo las inclemencias del tiempo. Y bueno, saludar que efectivamente las autoridades se estén ocupando de atender a estas personas, y también saludar que instituciones privadas, Cáritas, de Vivienda Voluntaria para la Comunidad, Abavit, etcétera, por ejemplo, otras organizaciones de la sociedad civil, pues, están apoyando la recaudación de ayuda. Ok, vamos a leer ahora mensajes, amigos y amigas. Un poquito de paciencia porque son bastantes. Me gustaría leer la mayor cantidad posible. Dice de Gors D. Felicidades, colega Mario, por el Día del Periodista. Felicidades también para ti, colega, y a todos mis colegas periodistas. Dice @ que no calle el cantor 73. Felicitaciones, amigo Mario, por el Día del Periodista, profesión que hoy día es un riesgo ejercer, igualmente para todos los periodistas. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Felicitaciones para ti y los tuyos, para los de la emisora y para todos los periodistas de Venezuela. Qué triste no poder ejercer con libertad ese rol tan bello. Un abrazo fuerte. Cordial saludo, Laura, de verdad. Muchas gracias por este mensaje tan alentador. Que no calle el cantor 73. ¿Dónde es la celebración hoy, señores Villegas? Bueno, esta mañana lo que hicimos fue ejercicio juntos y nos comimos una empanada de cazón. Bien buena, por cierto. León del Valle 62. También. Jennifer Villegas Tobar, tu hija, mi sobrina. Bueno, saludos, Jennifer. Saludos cordiales de San Francisco de Yare. Para adelante, Vladimir, sigue dando la luz lo que está oculto en este gobierno. Ok, vamos a seguir leyendo. @ León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje lo recibo diariamente y diariamente lo leo y lo suscribo. @ Pulpería Orgánica dice agradecerles en su día y fuerza. Muchas gracias. @ Buscategui Lima. Muy complacido por la amistad con estos queridos periodistas que dan todos los días testimonio de honradez y servicio a la comunidad. Nuestro amigo José Miguel Uzcategui. @ León del Valle 62. Enlacemos nuestras voces exigiendo una visita humanitaria de la Cruz Roja a las cárceles donde existen presos políticos. Constatación de la salud de cada uno es un derecho humano. Ramón Eduardo Agüero Soto. Saludos. Feliz Día del Periodista para ambos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo por aquí. Y Tanetti, felicidades a los hermanos Villegas y a todos los periodistas venezolanos. Gracias, dice David Palacio 21, saludos Mario y Vladimir, desde Las Tejerías, familia Villegas, nuestros primos que viven allá. Saludos a todos los primos. León del Valle 62, organizar la defensa de esa constitución es una tarea necesaria, exigir que sea respetada y no violada en todo su articulado, en todo caso debe ser estrenada por quienes la utilizan para violarla. Y tenemos muchos mensajes que nos llegan a través del Instagram de Radio Rumbo, de las redes de Radio Rumbo, rápidamente los leo, para que luego nuestro colega Vladimir Villegas los comenta en bloque. Jesús Rodríguez, felicidades a todos los periodistas de tan insigne emisora como lo es el gigante Rumbo. Juan Bimba, felicitaciones a todos, fuerza y dignidad para los profesionales privados de libertad. @ Tavo Brett, feliz día del buen periodista porque el mal periodista es un criminal comunicacional. @ Aidemars, felicidades en su día, hermanos Villegas. Muchas gracias. @ Rosa Negra, saludos y bendiciones a todos los periodistas en su día. @ Consuelo Peroso, felicidades para ambos en su día. ¿Tus comentarios, Vladimir? Bueno, fíjate, a propósito de lo que dicen con respecto al mal periodismo y buen periodismo, creo que la sociedad es la que juzga, ¿verdad? Hay
bueno, cada ciudadano tiene su preferencia. Hay quienes les gustan periodistas que ejercen un tipo de periodismo, otros que les gusta otro, estilos ahí, maneras. Lo que debe haber en general en todos y cada uno es un comportamiento ético de apego a la verdad, de apego a los hechos, ¿verdad? Aunque hay también el antiperiodismo. También lo hay, desde el periodismo incluso. Así también, es, a eso me refiero. En todas las profesiones hay esas falencias, ¿no? Así es. ¿Ves? En todas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí es donde viene que la sociedad sea quien evalúe con sus críticas positivas o negativas el trabajo que se hace. Lo que sí yo estoy en contra, Mario, es de la criminalización del periodismo. Porque aquí ha venido dándose también una tendencia de parte de gente que está en el gobierno y de parte de gente que también está en el extremo opositor, sí, que quieren convertir al periodista pues en blanco de odio, de discriminación, sí, porque sinceramente no le gusta que un periodista haga críticas o trate de averiguar o haga preguntas incómodas o deje de hacer preguntas que ellos quieren hacer, muchos de ellos quieren hacer desde la comodidad que da estar en el exterior, por ejemplo. Entonces aquí hay una circunstancia venezolana específica que obliga a que el periodista actúe de determinada manera, ¿no? Así es. No es lo mismo estar en el ring que estar en el ringside. Eso se lo dije yo a un colega de Miami, se lo dije claramente. Le dije, mira, hermano, tú estás en el ringside, mejor dicho, tú estás en el ringside viendo la pelea de la primera fila, pero yo estoy en el ring. Así y cada vez que tú insultas a Tyson me da un golpe. Así es, así. Entonces, bueno, evidentemente uno tiene que aprender pues a moverse en este mar proceloso, como decían antes, ¿no? Esa palabra la usaba mucho mi papá. Sí, sí. El proceloso. Sí, okay. Bueno, amigos, estamos conversando con Vladimir. Saludos de Guayaquil, bendiciones. Erika, enfermera. Erika CC, enfermera. ¿Tiene más mensajes allí? Sí, bueno, aquí unos cuantos. Saludos desde Caseca, Estado Zulia, Mónica Herrera. Saludos, felicidades a los hermanos Villegas, a todos los periodistas. Ya lo leí, gracias. Pregúntale a Marcos si hay más mensajes. Saludos, Raimir. Por favor. Hay unos cuantos mensajes por aquí. Para mí entender, ser periodista es un peligro. Tienes que tener un periodista muy ciego. Por eso es que han surgido los TikTokers que hacen el trabajo de los periodistas. Bueno, mira, yo respeto mucho el trabajo de los TikTokers, de los llamados influencers, ¿verdad? Es un trabajo también importante que debe ser valorado. Ahora, hay una diferencia entre un TikToker o un influencer y un periodista. El periodista tiene un código de ética al cual apegarse, ¿no? Y una formación académica. Una formación académica que te permite el manejo profesional de la información. Esa es la diferencia entre un comunicador social que ha egresado de una universidad y un comunicador que no ha cursado los estudios de comunicación social. Yo tampoco soy dogmático en eso, de que tiene que ser un periodista que esté colegiado y que no sé qué. Hay una realidad comunicacional. Yo defiendo la agremiación, defiendo la colegiación, pero tampoco es que voy a condenar ni a criminalizar ni a perseguir a alguien que no lo sea, porque todos fuimos pasantes, todos comenzamos a trabajar incluso antes de graduarnos. Esa es la realidad del periodismo. Así es. Estamos conversando con Vladimir Villegas, periodista. Bienvenido, además mi hermano. Así es. De verdad que estoy muy orgulloso. Mi hermano y pana. Así dice @Ofni Roja, feliz día del periodismo. Mario y Vladimir, tremenda dupla. Saludos desde Santa Catarina, Brasil. Imagínate tú desde Brasil. Un gran abrazo a todos los venezolanos que se encuentran allá en Brasil. Abrazo. Dice, aquí necesitamos que se detenga el sistema castrocomunista, dice Ramón González 7860. Bueno. Dice Ramón González 7860 que aquí lo que está acabando con el país es la implementación de un sistema castrosocialista o comunista. Tenemos que hacer algo para acabar con eso. ¿Cree que aquí en Venezuela se está construyendo el socialismo, el comunismo, Vladimir? Aquí vivimos el mejor ejemplo del capitalismo salvaje. Mira, nunca habíamos tenido una situación salarial tan deplorable como la que tenemos. El seguro social realmente no cumple con su función en materia de seguridad social. La Asamblea Nacional está en deuda con los trabajadores venezolanos. No se ha podido implementar un verdadero sistema de seguridad social, no se respeta el salario mínimo. Lo que plantea la Constitución en materia de un salario que dignifique la vida del trabajador no se cumple. Aquí realmente las condiciones de trabajo, no se respeta el derecho a huelga, la sindicalización también. La cotización colectiva, imagínate. Eso ni existe, ni se nombra ya. Así es. ¿Entiendes? Y tenemos dirigentes sindicales que están en el gobierno y que son de la milicia. Entonces tú dices, bueno, o le obedece a los trabajadores o le obedece al comandante jefe de la milicia, que es el presidente de la República. Un dirigente sindical no puede ser, digamos, alguien que sea subalterno al presidente de la República. Se supone que debe ser alguien con autonomía para reclamarle al principal patrono, que es el jefe del Estado, bueno, los derechos de los trabajadores, digo yo. No sé qué dices tú.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente contigo en eso. Es más, aquí he escuchado, por ejemplo, a dirigentes del Partido Comunista, Oscar Figuera, Yul Yabur, Perfecto Abreu Nieves, a dirigentes de izquierda como la doctora Díaz, María Alejandra Díaz, y otros hombres provenientes del mundo de la izquierda e incluso del propio chavismo, que dicen que aquí lo que es un régimen neoliberal, no solamente capitalista salvaje, sino además con inclinaciones absolutamente neoliberales. Bueno, fíjate tú, ellos lo describen, creo que con mucho acierto, porque evidentemente las condiciones laborales, o sea, imagínate tú cuando se reclamaba la defensa de las prestaciones sociales de los trabajadores en tiempos del gobierno, del último gobierno de Caldera, cuando se modificó el régimen de prestaciones, a cambio supuestamente de una reforma del sistema de seguridad social que nunca se cumplió. Y como, aquí pero le había quitaron bonos de transferencia, claro, pero además de eso le quitaron a los trabajadores la retroactividad de las prestaciones. Entonces ahora no existe ni antigüedad, ni retroactividad, ni existe prácticamente el concepto de prestaciones sociales, porque la única prestación que hay es que el trabajador anda viviendo prestado para poder vivir. ¿Entiendes? Entonces no se respetan las cláusulas de la contratación colectiva, por ejemplo, los bonos que deberían ser salarios son un ingreso inmediato, pero que no repercute en la liquidación del trabajador cuando se retira de la empresa o para acumular su antigüedad. Bueno, tú sabes más que yo de eso porque tú has sido secretario general de un sindicato y eso. Bueno, tú también. Yo también, pero fuiste delegado sindical. También, sí, Mira, pero vamos a leer más mensajes rapidito antes de irnos a la pausa porque tenemos que escuchar un avance del noticiero. Dice, @Fanny García, feliz día del periodista. A dos valientes periodistas, extraordinarios seres humanos a quienes admiro y respeto. Todo mi reconocimiento en este día para los periodistas, en especial para ustedes, lo mejor. Muchas gracias, Fanny. Saludos, Fanny. Mira, por allí, por cierto, también vi un mensaje de los estudiantes de periodismo de Comunicación Social de Amazonas. Estoy en deuda con ellos. Yo me comuniqué con ellos. Un conversatorio que vamos a hacerlo. Sí, ok, fíjate. Más mensajes. León del Valle sentido Mario Vladimir. Esta receta es cubana, con viso de neoliberalismo a la carta. Más mensajes. Dice... Consuelo Peroso, felicidad. No, este ya lo habíamos leído. Tamaray Depp dice, dos colosos de la comunicación social. Mi admiración y respeto. Feliz día. @Abner Chirino. La diferencia es la credibilidad. Me imagino que es entre los periodistas profesionales y los influencers, llamados influencers. Anderson G. Una pregunta para ambos. ¿Qué piensan sobre los cambios que ha sufrido la comunicación? Me refiero a la aparición de redes sociales e influencers. La confianza al oyente, espectador, se puede crear con un video viralizado. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Bueno, es un si reto quieres hablar un tenemos, poquito más, pues, no lo haremos un poquito más adelante. FRL dice, aquí nadie está acabando nada, dejen la mentira. @Nancy Querales, felicidades en el Día del Periodista, a ustedes y todos en general. Pero ustedes creen en la libertad de expresión, solo existe Radio Rumbo. Bueno, existen también otros medios. Ahí está... no es cierto. Gracias a Dios existe Radio Rumbo, pero también existen otras emisoras y por supuesto... Y hay que defender esos espacios. Yo, por ejemplo, yo estoy en Unión Radio y también quiero saludar a mis compañeros de todo el circuito de Unión Radio. Ahora hacemos periodismo bajo circunstancias particulares que es muy fácil jugar desde fuera, ¿no? Ok, tenemos que hacer la pausa, Vladimir. Así que amigos y amigas, un poquito de paciencia también tengan ustedes porque ya vamos a continuar esta conversación con Vladimir y seguir oyendo la participación de ustedes porque en este instante vamos a hacer un alto para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromiso publicitario de la estación y al regreso volvemos con Vladimir y también con los mensajes que nos llegan a través de las distintas plataformas. Vladimir, aquí seguimos un poquito mientras... Bueno, vamos a mostrar aquí Ajá. cómo se ve la noticia en el periódico impreso en la radio. Así es, pero todavía no. Vamos para allá. Mira, Vladimir, ¿cómo se siente tener una esposa periodista, ¿vale? Que te ayude en tu trabajo profesional? Bueno, imagínate, es una maravilla, una excelente colega, pues. Y tu hijo, ¿vale? También mi hijo que es periodista. Alejandro. Bueno, eso es un privilegio, ¿no? Sí. Porque además, bueno, estamos muy exitoso tu hermano, tu hijo, perdón. Sí, y mi hermano también. No, pero digo tu hijo, Alejandro. Sí, como no, buen periodista. Esta mañana lo felicité precisamente. Sí, excelente. Hace tremendo trabajo profesional como periodista deportivo que Así es. Síganlo por sportvenezuela.com. Ajá, bueno, repítelo, por cierto, repítelo. sportvenezuela.com. Ahora fíjate, no, en el caso de Gilda, bueno, ella es mi productora general en mi canal de YouTube, me apoya muchísimo con los contenidos, me apoya con el trabajo y por supuesto también me da órdenes para que cumpla con disciplina. Mira, Vladimir, pero algo que yo admiro en ti, Vladimir, admiro mucho en Vladimir, es que él no solamente tiene un programa, él hace un programa en Unión Radio, hace un programa en YouTube.
hace un programa en contrapunto. Bueno, un comentario, ¿no? Bueno, comentar, pero eso es un programa, Claro, porque sí. es con cierta frecuencia. Sí, sí, claro. Y encima de eso, bueno, cada vez que hay una noticia o algo que le motiva, hace también Claro. publicaciones extraordinarias a través de sus redes. ¿Cómo te administras en el tiempo, Vladimir? Bueno, vale, el día tiene 24 horas. Hay que saber administrarla. ¿Cómo? Bueno, duermo menos y trabajo más. ¿Y cobras más? No necesariamente. No necesariamente. Eso en un tiempo era bueno, pero hoy en día no es tan bueno. Sí. ¿Verdad? Porque el periodismo llegó un momento que fue una profesión que dio buenos ingresos, ¿no? Así De es. hecho, bueno, recuerdo. En otros tiempos Así es. Pero bueno, aquí seguimos. Aquí estamos en Radio Rumbo. estamos en pleno apogeo aquí. Por cierto, déjame felicitar aquí al aire a mis colegas Marco Rivera y a nuestra compañera Aymara Higuera, periodistas ambos, egresados también de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, yo de la Monte Ávila. Exacto, Marco de la Monte Ávila y Aymara de la UCB. UCB. Así es. Aymara, un comentario aquí rapidito antes que entre Allen. ¿Qué es para ti el periodismo? ¿Cómo te sientes ejerciendo esta profesión, Aymara? Aportar todos los días y educar a través de la información que nosotros transmitimos cada día es lo más importante. Educar a través del periodismo yo creo que es fundamental para que la gente, además de estar informada, pueda estar al día de lo que sucede en el mundo. Chévere. Marco, unas palabritas rápidamente. Rápidas. El periodismo es esencial, importantísimo para que todos ustedes estén actualizados en las distintas fuentes políticas, económicas, deportivas. Todos los periodistas son importantes. Somos importantes porque entre todos nos encargamos de que ustedes estén informados, para que ustedes no estén desactualizados. Y además que es divertido. Estar de pauta en pauta, eso es lo mejor que tiene esta carrera. Ok, vamos a escuchar ahora sí a Allen Márquez. Son las nuevas generaciones del periodismo. Desprevenidos. Bueno, vamos a ver cómo que se narran las noticias del día en Radio Rumbo. Martínez y Bolívar, ubicada en la avenida Roosevelt, a una cuadra del elevador, frente a la campaña Centro Comercial. Mira, tú le dijiste Sí, anda a comer. En la avenida Colombia, frente a Central Marinense. que hablamos ayer. Avión, su nueva óptica con precios de Igual, ahí hablamos ayer con Sí, todavía estamos al aire, sí, pero ya viene. a precios solidarios. Previa cita. Llama al Center 30819 de Óptica Martínez y Bolívar. Vamos a escuchar cómo es que suena aquí la marimba. En Radio Rumbo. Rumbo, la emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Radio Rumbos informa, Notirumbos informa, en el estado Bolívar reportan inundaciones en varios sectores y pequeños sembradíos de verduras y fruta. Esto debido a la crecida del río Ure, quien aumentó generando intensas precipitaciones en las últimas semanas. Notirumbos informa, la Organización Mundial de la Salud logró por primera vez desde que Israel comenzara el bloqueo de asistencia humanitaria a Gaza el día 2 de marzo, introducir un cargamento de material médico en la franja, indica este viernes el responsable local de la agencia en rueda de prensa. En Perumbras, sin alumbrado público, está la plaza Ali Primera, en la vía hacia la autopista y avenida intercomunal del Valle, y Corpo Elec lo sabe, pero aparentemente se hacen los locos. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Como se diría, como se decía antes, esa marimba es una nota. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 Gracias, AM. amor. Muchas gracias. 75 Gracias. años con Venezuela. Bueno, Mario, Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles en este Día del Periodista del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, recomiendo ampliamente este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial del geriatra Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de su larga trayectoria en el ejercicio de esta rama
de la medicina, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de La Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Vladimir, más mensajes, pero en lo particular me gustaría que respondiera a este mensaje que a través de la plataforma de Radio Rumbo escribió @FRL. Aquí nadie está acabando nada, dejen la mentira. No es verdad que se están acabando las libertades de expresión, de información, las libertades públicas. Bueno, es mentira que hay casi 20 periodistas presos. Es mentira que hay de presos políticos. Casi 1000 presos políticos. Es mentira que hay autocensura. Es mentira que cierran medios. Es mentira que se está acabando la posibilidad de tener acceso a las fuentes, incluso oficiales. Sí. Imagínense ustedes, ¿cuántas veces es posible entrevistar que un periodista independiente, un periodista que no sea un medio oficial, pueda entrevistar a un ministro de Economía, al presidente del Banco Central, para preguntarle qué es lo que está pasando con el dólar, para preguntarle, por ejemplo, a la ministra de Salud o al ministro de Salud qué está pasando con los hospitales, o al ministro de Educación, caramba, ¿por qué muchos planteles están destartalados? ¿Por qué el sueldo de los maestros es una miseria? Eso, no sé en qué país vive él, a lo mejor vive en Dinamarca. Así es. Mira, O mensaje. se hace el sueco. Dice. Ya va. Ajá. Dice @Gainza172021. Dice: saludos y felicitaciones en su día a la familia Villegas, amigo Mario. Hoy muy temprano me dio mucha tristeza al ver a un periodista reconocido en nuestro país decir que realmente no hay nada que celebrar. ¿Hay algo que celebrar el Día del Periodista, Vladimir? Hay que conmemorar la fecha, ¿verdad? Porque incluso, fíjense ustedes lo que son las cosas de la vida. La propuesta de que se escogiera el día 27 de junio como Día Nacional del Periodista La hizo un formuló preso un preso político, Guillermo García Ponce, periodista, Así es. preso político en el cuartel San Carlos. Así es. Y fíjense ustedes qué cosa tan simbólica, qué simbolismo tan grande es, Sí. que de paso Guillermo fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Pude compartir con él en la Así Asamblea es. Nacional Constituyente, donde, bueno, se dio pues la discusión sobre la Constitución que luego finalmente Así se es. aprobó. Y evidentemente hablar de celebración, este es un día agridulce, porque ciertamente hay que celebrar la trayectoria de muchos colegas, Así hay es. que celebrar que existan colegas que hacen su trabajo con dignidad, con respeto y apego a la ética profesional, ¿verdad? Hay que celebrar también que nuevos comunicadores sociales se incorporan al trabajo periodístico, hay que celebrar que todavía hay gente estudiando en las escuelas de comunicación social, que hay gente apostando por el periodismo. Eso es para Oye, celebrarlo. que Pero todavía también, la profesión nuestra claro, sigue siendo uno de un los más atractivo atractivos, en las claro, universidades. por supuesto. Pero también hay que lamentar todo lo que ya venimos describiendo, la situación de la represión, de los periodistas presos, de las limitaciones a la libertad de expresión, etcétera. Entonces, por eso digo que es un día agridulce. Y bueno, uno no puede decir que totalmente que no hay nada que celebrar. Por supuesto que sí, se reivindica el ejercicio periodístico, pero esto se ve, es como por ejemplo el 1 de mayo. El 1 de mayo es un día de los trabajadores y un día de lucha, pero eso no quiere decir que los trabajadores luego no se reúnan pues a compartir entre ellos, porque ese es otro aspecto del tema político y comunicacional en el país, Mario, que yo creo que hay que rehumanizar las relaciones políticas, hay que rehumanizar la política, hay que rehumanizar el periodismo, hay que deslastrarlo del odio, hay que dejar de usar el instrumento comunicacional como una herramienta para descalificar al otro, destruirlo moralmente, destruirlo porque piensa de determinada manera. Y como dicen en Colombia, pues los integrantes, como decían los integrantes de la Comisión de la Verdad, que me escuché eso en una oportunidad y me encantó esa expresión, bueno, duro con el argumento y suave con la persona. O sea, ¿por qué tenemos que destruir a la persona? ¿Por qué tenemos que descalificar a alguien porque piensa de determinada manera? Yo, por ejemplo, yo digo, bueno, le exijo la libertad de los presos políticos y se le exijo a quién, al presidente Maduro. ¿Por qué tú lo llamas presidente? Bueno, usted lo llama como usted le dé la gana y yo lo llamo como yo quiera llamarlo. Es decir, cada quien lo llama como quiera. Además, el que está en El Miraflores. que Miraflores, el que levanta el teléfono, que toma las decisiones. ¿Entiendes? Entonces, usted lo llama como quiera y yo lo llamo como quiera o como pueda. ¿Entiendes? Más como uno pueda. ¿Entiendes? Más como pueda. Cualquier funcionario público. Así es. Entonces, bueno, es cuestión de circunstancias, ¿verdad? Es muy fácil criticar desde fuera. Fíjate, a propósito de eso, de Maduro, fíjate lo que dice Ramón González 7860, dice: Vladimir, tú deberías hablar con Nicolás. Mira, él lo llama Nicolás, ni Ajá, siquiera Nicolás bueno, Maduro. Tú pana. deberías hablar con Nicolás, pana de Nicolás.
Vladimir, tú deberías hablar con Nicolás para que cambie este sistema de gobierno y que mejore los salarios. Ustedes son amigos desde que estudian en el José Ábalos en el Valle. Tú lo defendías cuando joven. Bueno, y cuando no tan joven, yo lo vi preso a él en la DC. Cuenta eso, bien Sí, interesante. yo lo vi preso, precisamente lo tenían incomunicado en la Cuarta República. Lo tenían incomunicado a un tigrito, yo lo vi ahí. Y por supuesto que tuvimos una relación muy cercana desde el liceo. Estuvimos juntos en la plancha en el centro de estudiantes, todo eso, cuando fue electo presidente del centro de estudiantes. Y bueno, después estuvimos juntos en la constituyente, estuvimos juntos en muchas luchas en Caracas, estuvimos juntos también en la Cancillería, fue mi jefe en la Cancillería. Bueno, y tuve una relación muy cercana con él. Hoy en día esa relación no es cercana por razones obvias, ¿no? Él está en el poder, yo tengo una postura crítica a su gobierno, tengo mucho tiempo que no hablo con él, pero bueno, utilizo los medios para dirigirle mensajes, los escuchará o no los escuchará, ya no depende de mí, pero bueno, ya yo le he hecho un llamado a través de los micrófonos de Radio Rumbo, bueno, en el sentido pues de que se adopten medidas para lograr la libertad de los periodistas presos y por supuesto para lograr todo eso, pero sí, así como planteo esto, yo también tiendo la mano para conversar, para una conversación, para dialogar sobre los problemas de los periodistas y sobre los problemas del país, porque él es firmante de la Constitución y yo soy firmante, pero además de firmante, como me gusta decirlo, soy doliente de la Constitución. Entonces, bueno, hay que hablar con quien sea, comenzando por Nicolás Maduro. Si hay que hablar con él y hay la posibilidad de hablar con él, yo no tendría ningún problema en hablar. O sea, yo no le tengo asco al diálogo, no le tengo asco a conversar con personas que piensan distinto. Todo lo contrario, me atrae esa posibilidad. Okay. Mira qué interesante lo que dice @osgrelix. Osgrelix, no sé cómo se pronuncia. Dice, fíjate tú, a propósito de lo que comentaba FBL o FRL, dice esta persona, dice que creo que es una mujer porque tiene una fotografía de dama. Dice, hoy no están acabando nada, porque hace años que no queda mucho que acabar. Es un sarcasmo, pero bueno, pero buena respuesta. Y dice Richard Alberto 2907, buenas tardes, saludos cordiales a los hermanos Villegas. Mario. Una pregunta para Vladimir, ¿no tienes miedo de ser perseguido por el gobierno por tus opiniones en contra de ellos? Bueno, ya hablamos del miedo, ya hicimos referencia a eso. Ajá. Es un riesgo, evidentemente, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Mira, por aquí pregunta Mario. A ver. ¿En qué medios ha trabajado Mario? Mira, Mario tiene... Yo puedo echar cuento largo, se nos va. Pero mira, que yo recuerdo en Tribunal Popular, trabajó en el Nacional, trabajó en el Globo, el Nuevo País. El Nuevo País también fue, incluso trabajador de empresas no periodísticas también. Así es, Quinto Día, trabajé en Quinto Día. Vendiste seguro. Vendí seguro, No, trabajé en un taller mecánico limpiando tuercas. Y de paso trabajo bastante albañilería en nuestra casa. Albañilería con mi papá en la casa. Así es. No, y además en muchos medios, pues, y he trabajado también en medios privados, por ejemplo, hasta una experiencia bancaria tuve como gerente de comunicaciones externas del antiguo Banco Ítalo, venezolano. También trabajaste en el Ministerio de Educación. Trabajé en el Ministerio de Educación. En el CENIA y te votaron del CENIA. Me votaron del CENIA y no solamente me votaron, primero me han mandado para Santa Elena de Guairén castigado. Sí, señor. Trabajé en el proyecto Salud junto con Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Mario Universidad. tiene una trayectoria profesional. He trabajado muchísimo y le he dedicado muchos años a la acción gremial y sindical. Así es. Muchísimos años. Así es. Desde ser primero trabajador, luchador de base, luego delegado sindical, después coordinador sindical del medio en el que trabajaba, después llegué a ser miembro del Tribunal Disciplinario del Sindicato de la Prensa, después secretario de Trabajo y Reclamo discutiendo la contratación colectiva en todos los medios donde el sindicato tenía contrato colectivo, al extremo de que he discutido a lo largo de mi historial gremial más de 40 contratos colectivos con empresas periodística, y después fui secretario general del Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa, y también me votaron del diario El Nacional, Alfredo Peña cuando era director, y fui también presidente de la Comisión Electoral Nacional del Colegio Nacional de Periodistas. Por cierto, Vladimir, tú fuiste secretario general del Colegio de Periodistas en Caracas. Cuéntanos, ¿cómo es el gremio en este momento? Bueno, pero antes quiero decir que Mario cubrió la llegada de Colón a Puerto de aquí a tierra firme, la salida de Puerto de Palo la cubrió Martín Pacheco. Bueno, mira, yo fui secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas y bueno, debo decir que nuestro gremio está muy débil, un gremio aporreado por las circunstancias. No hemos podido, por ejemplo, elegir la nueva directiva del colegio, ¿verdad? Entiendo que hubo una decisión, lo contaba el lunes Edgar Cárdenas acá en nuestro programa,
que se había planteado la posibilidad de hacer las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas este año, Sí, pero en pero- vista de que hay 2 procesos electorales y que ya hubo uno y hay uno segundo que viene el 27 de julio y probablemente pudiera haber una convocatoria electoral por la reforma constitucional, entonces el Colegio Nacional de Periodistas decidió hacer las elecciones el año que viene. Ojalá que así sea, Bueno. que se renueven las autoridades. A mí me gustaría que fuese este año, pero es cuestión de circunstancias, ¿no? En todo caso es un gremio muy debilitado y es muy lamentable que, bueno, que esa debilidad, bueno, sea la que permita también, bueno, que haya sufrido nuestro gremio muchos ataques, ¿no? Entonces con un colegio mucho más fuerte, Como lo fue en el como pasado. fue en el pasado, estas cosas quizás sería más difícil que ocurrieran. Ahora, eso, mi llamado es a los jóvenes que están ingresando a las universidades, afíliense al Colegio Nacional de Periodistas Y al Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa, de la al Prensa, Círculo de porque Reporteros. al final, bueno, es mejor dar una lucha acompañado que dar una lucha sola. Cuando se comete una irregularidad, se comete un despido injustificado, un atropello a la libertad de expresión, un hecho represivo, andar solo no es el mejor consejo. Así es. Y evidentemente, pues, es necesario tener un gremio fuerte. Y aquí tenemos, fíjate tú, aquí tenemos un problema en Venezuela, Mario, que es la gran debilidad institucional. Y entonces esa debilidad institucional hace que, bueno, todas las instituciones se debiliten, porque cuando tú no tienes, por ejemplo, tribunales independientes, cuando no tienes poderes autónomos realmente, sino son poderes de alguna forma colonizados por Sí. una sola corriente política, pues eso debilita a toda la sociedad venezolana, sindicatos, colegios, Así profesionales, etcétera, etcétera. Ahora fíjate, Vladimir, ahora que hablas de la desinstitucionalización del país en general, ¿verdad? De la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad de los gremios, en fin, la cual por cierto hay que acabar, hay que volver a reinstitucionalizar al país. Exacto. Para que haya respeto primero por la institución del Estado, que haya respeto. Imagínense ustedes. Respeto y autorrespeto. Puede haber respeto, por ejemplo, por el Consejo Nacional Electoral. Caramba, qué difícil es tener respeto por un organismo electoral que todavía está en mora con la ley, con la Constitución, con el Tribunal Supremo de Justicia, que instó a los rectores del Consejo Nacional Electoral que dieran los resultados desglosados de las elecciones del 28 de julio. Y hasta ahora, todavía nada. Ahora fíjate, me gustaría saber, hablando de estos temas, Vladimir, ¿qué esperarías tú, así como tú le das un consejo a los jóvenes periodistas que están egresando de las universidades, que están empezando a trabajar en esta profesión tan difícil, que tú les recomiendas que se incorporen a los gremios, que se inscriban en el Colegio de Periodistas y en las organizaciones gremiales? ¿Qué le recomendarías tú, qué le pedirías tú a esa sociedad para la cual nosotros trabajamos, a ese hombre, a esa mujer, a ese anciano, a ese muchacho, a ese niño que nos escuchan y que se informan a través de nuestro trabajo? ¿Qué le reclamas tú a nuestra sociedad? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, mira, yo creo en primer lugar que deben tratar de estar lo mejor informado posible. Escuchen todas las opiniones, escuchen la mayor cantidad de programas que existan, lean las opiniones de distintas ópticas, porque siempre es bueno tener una visión general. Y en el periodismo hay una máxima que siempre comentamos en estas fechas, por ejemplo, esa que dice que si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda opinión. Siempre es importante Así es. una segunda opinión, una segunda, una tercera opinión, porque no, aquí nadie es dueño de la verdad. Además, la verdad es poliédrica, tiene incluso es una moneda de muchas caras. A veces tú dices algo que es cierto, otras veces puede decir algo que es medianamente cierto, a veces nos podemos equivocar y tenemos el deber y el derecho de rectificar. Y ahora con estas cosas que llaman fake news y toda Bueno, por eso, la y con inteligencia artificial. hay que tener una inteligencia poco artificial para detectar cuando hay una manipulación informativa. Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, ese es el gran reto también del ciudadano, saber que el periodista que le está dando información es un periodista confiable, ¿verdad? Por eso es bueno que diversifiquen sus fuentes de información. Mira, Vladimir, fíjate tú, nos quedan Segundos. Minutos. Todavía 4 minuticos y piquito. Como tú eres el invitado, primero voy a leer 2 mensajitos. @hgainza172021. Mario, viéndolo bien, tú sí que tienes un excelente currículum para postularte como candidato obrero a la presidencia. Después de esta experiencia, de este presidente obrero, mira, yo creo que nunca más tendremos nosotros la posibilidad de que alguien
con esa bandera obrerista pueda llegar a la presidencia de la República, porque la verdad es que este presidente obrero ha resultado un fraude para los trabajadores. @Maribel Castillo A. Un gran abrazo para ustedes y todos sus compañeros en Radio Rumbo y Unión Radio. Mira, te quería decir que estos minuticos que nos quedan, administralos tú, Vladimir. Ajá, bueno, vamos a administrar estos minutos. Yo quiero hacerle algunas preguntas a Mario. A ver. Mario, ¿qué has hecho bien y qué has hecho mal dentro de tu labor como comunicador social? ¿De qué te ufanas y de qué te arrepientes? ¿No tienes más menudo? ¿No tienes algo más menudo? Sencillito. No, bueno, pues mira, yo la verdad que me alegro de haber escogido esta profesión. A diferencia tuya, cuando yo me preinscribí en la Universidad Central de Venezuela, en aquellos tiempos hermosos, gloriosos, en los que uno podía postularse para varias carreras y ser elegido para ingresar sin palancas a la Universidad Central de Venezuela y sin tener que hacer como hiciste tú, tener que liderar un comité de bachilleres sin cupo, porque no te daban cupo. Bueno, en aquellos tiempos yo escogí primero Derecho, porque se podía optar por 3 opciones, valga la redundancia. Yo en este orden los escogí: Derecho, me gusta mucho el Derecho, Periodismo y Relaciones Internacionales. Bueno, me salió Periodismo y hoy me alegro de que haya sido así, porque a pesar de que me hubiera gustado ser abogado, como ahora tengo una hija abogada, digamos que ya tengo esa barajita. Así que me alegro mucho de haber escogido el periodismo. ¿De qué me arrepiento en el periodismo? De muy pocas cosas, la verdad. Yo no me viene una a la mente. Yo creo que me he entregado íntegramente al ejercicio de mi profesión. Tal vez, si pudiera decir que me arrepienta de algo, es que de repente uno puede haberse molestado por algún insulto, por alguna ofensa, por alguna descalificación gratuita. ¿Qué es tu vaso que recuerdas, Mario? Ninguno. No me digas, chico. No, ninguno. Yo recuerdo, sí me viene siempre a la memoria la cobertura que tuve tanto del golpe de Estado del 4 de febrero como el golpe de Estado del 27 de noviembre del año 1992. Me marcaron. ¿La entrevista que más has disfrutado? La entrevista que más he disfrutado será contigo. No sé. Eso lo sabes tú. Yo, por ejemplo, te puedo decir que... Mira, es que han sido tantas entrevistas. ¿Tú te imaginas cuántas entrevistas? Yo he disfrutado mucho, pues, tú ves que no es de la política, con Oscar León. Tú lo comentaste la otra vez. Que hice, ¿no? Y la que no volvería a hacer con nuestro común hermano Ernesto. Que tú la viviste muy bien. Sí, por supuesto. Que una traté de mediar. Muy desagradable, pero bueno, después la cosa se recompuso. Por cierto, un saludo a Ernesto, más allá de la diferencia que tenemos, de la diferencia en el orden político, un saludo a él, pues. A Tatiana también. Bueno, a tu esposa Rosana, que también es periodista. Y mi esposa, que es periodista. Claro, la esposa de Ernesto, que es periodista. Tu esposa, Gilda, que es periodista. Nuestra Fernanda, Tatiana, María Fernando. Así es. En fin, todos nuestros familiares periodistas. Y un recuerdo imborrable, por supuesto, a la memoria de nuestra madre, que fue de alguna manera el germen, el punto inicial. Este trigo. El punto inicial de eso que se ha dado en llamar la dinastía periodística de los Villegas. Dice Bermúdez Conchita, bendiciones, excelente programa, realmente 2 periodistas de altura, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Vladimir, de verdad se nos acabó el tiempo, muy amable. Vale. Felicidades pues, a nuestros colegas periodistas y reiteramos pues el llamado directamente al presidente Maduro. Libere a los periodistas presos, presidente. Así es, muchas gracias, Vladimir. Gracias, la memoria me traiciona. Voy a hacer un repaso, ¿viste? Y después te digo cuáles son las entrevistas que más he disfrutado, las que menos he disfrutado y también cuáles son los tubazos. Anécdotas tengo bastante. Un día te puedo invitar para hablar de anécdotas. Tengo para contar una rapidito. Rápidamente. Una vez me mandaron a cubrir, hubo un terremoto un viernes y el sábado me mandaron a cubrir de última noticia, el señor Pedro Galán, que era el jefe de reacción, me mandan a buscar Pedro Galán Vázquez, para descanse, me mandan a buscar el epicentro del terremoto y me voy con Julio Tomás Liendo, que era el fotógrafo, y con el conductor de última noticia, a buscar ese epicentro y nos mandan por allá por Villa de Cura. Y entonces, bueno, ya eran las 3 de la tarde y uno preguntando dónde se había sentido el terremoto. Entonces, de repente Julio Tomás me dice, mira muchacho, ponte ahí, vale, vamos a hacerte una foto ahí señalando ahí la montaña. Entonces señalé yo la montaña con un dedo y el titular de primera página, nuestro reportero señalando el epicentro del terremoto. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti.
Bien, amigos, Chao. muchas gracias a ustedes también, muy amables de verdad por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. He disfrutado de esta entrevista con Vladimir, como todas las que tenemos, tanto en mi programa como en los programas de él. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes, un feliz fin de semana, y me disculpan nuestro compañero Marco Rivera y nuestra compañera Aymara Higuera porque nos cogimos unos minutos más de la cuenta. Tengan todas y todos muy buenas tardes.